El Evangelio de Marcos, vamos a estar leyendo y creemos que Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Amén, versículo 13 en adelante, y dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti. Tú eres digno de recibir, Señor, toda la gloria. Por eso en esta tarde, noche, te queremos bendecir, adorar, glorificar tu nombre y exaltarte, y poder decirte, Señor, y declarar en nuestras propias vidas nuestra necesidad de ti. Tenemos necesidad de ti, Señor, así como nuestro cuerpo necesita el alimento diario, así como nuestro cuerpo necesita el agua diaria, así como nuestro cuerpo necesita todo lo que realmente necesita para estar fuerte, para estar, Señor, ahí bien vigoroso, Señor, para poder enfrentar el día, así nuestro espíritu necesita de tu palabra, que es alimento a nuestras vidas, tu palabra que es agua a nuestras vidas. Señor, alimentanos en esta noche, abrimos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que tú deposites en cada una de nuestras vidas una palabra, una semilla, que comience a fructificar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiero compartir en esta tarde y poder pedirle al Señor que Él pueda hablar a nuestro corazón y poder entender lo que Él tiene para nuestras vidas? Amén. ¿Sabe que cuando nosotros leemos la palabra del Señor y leemos este texto en la palabra y vemos lo que la obra de Jesús o la idea de Jesús en cuanto al propósito, porque nosotros estamos leyendo este pasaje en el cual conocemos el contexto, o por lo menos conocemos un poquito de la historia, en el pues cada uno de ellos los llamó apóstoles, en el cual cumplieron la función de acompañarle, de estar con él, los llamó los íntimos, les llamó los amigos, les llamó aquel círculo en el cual Jesús tenía de confianza, en el cual lo vieron llorar, lo vieron reír, lo vieron compartir, y vieron realmente con ellos compartió la última cena, con ellos, con estos 12, compartió muchísimas cosas. Amén. Nosotros lo sabemos por la historia. Ahora, por ejemplo, cuando usted y yo estamos leyendo este texto y cuando estamos leyendo esta palabra, vemos que Jesús aparta para una tarea determinada a gente que había conocido horas antes, poder decir, días antes, semanas antes. No gente en el cual Jesús había pasado mucho tiempo con él, en el cual había visto su proceder, había visto su empeño, había visto su fuerza, su capacidad, había visto todo el potencial, podríamos decir, que cada uno de ellos tenía. A Pedro dice la palabra de Dios que lo halló lavando redes, como a Jacobo, como a Juan, y dice la palabra de Dios que los llamó desde esa actividad en el cual ellos tenían, y les dijo: los haré pescadores de hombres. Los llamó, que dejaran las redes, que dejaran su empresa. A Mateo, un hombre en el cual estaba, un hombre culto, un hombre en el cual era recaudador, un hombre en el cual estaba teniendo su buen pasar, podríamos decir, y lo llamó para que le siguiera. A Lucas, un doctor, lo llamó para que le siguiera. A otros llamó realmente para que lo siguieran a Jesús. Oidores, me imagino que habrán estado oyéndolo a Jesús en diferentes oportunidades cuando él comenzaba su ministerio. Llamó a personas en el cual nunca ellos se imaginaron
que el día posterior a su llamado estarían caminando con el Mesías. Años después, realmente ellos nunca se imaginaron que iban a ser apóstoles. Ellos nunca se imaginaron que iban a ser parte de la iglesia primitiva, la que le iba a dar forma a la iglesia en la cual usted y yo somos parte hoy. Ellos nunca tuvieron en su mente realmente lo que pasaría con ellos. La historia le estaba, podríamos decir, mostrando o guardando una sorpresa que ellos nunca se podrían haber imaginado. Usted y yo podemos tener una idea, y muchas veces los niños o nosotros mismos en nuestra niñez hemos pensado decir, no sé si usted le ha preguntado a sus hijos, pero nosotros le hemos preguntado o nosotros hemos tenido una idea. No sé qué quería hacer usted cuando era chico. Yo me acuerdo que en su momento, en algún momento quería ser bombero. Malísimo. Pero bueno, hemos tenido un pensamiento en el cual muchos lo han ido siguiendo y a lo mejor lo han logrado, otros no. Pero la idea, ¿a qué quiero ir con esto? La idea que tenían estos 12 hombres en el cual Jesús llamó, yo le puedo asegurar que nunca se imaginaron o tenieron ahí en el tapete o en la idea, el pensamiento de decir, yo quiero ser un servidor de Dios. ¿O no? A lo mejor eran nacidos a la sinagoga, a lo mejor eran nacidos realmente a ir a la iglesia, a escuchar la palabra, vaya a saber, yo no tengo idea. Pero dice la palabra de Dios, que es la palabra que me llama la atención, dice, después subió al monte y llamó así, está diciendo llamó apóstoles, llamó así a los que él quiso. Y esa palabra quiso, sabe que él ha estado en estos días, en esta semana, leyendo mucho, buscando, y uno de los, podríamos decir, significados etimológicos, o llévelo como quiera, pero esa palabra quiso, uno de los significados, o podríamos decir una de las expresiones realmente que la palabra de Dios le da, es puesta a punto. Quiso es puesta a punto. O sea que Jesús llamó a hombres que para el común denominador no estaban preparados para la obra en el cual Jesús los iba a preparar o los iba a encomendar. Ese quiso habla del poder de Dios. Ese quiso habla también del hecho de la sobrenaturalidad de Dios en el hecho de conocer todas las cosas. Ese quiso habla de que Jesús en sus 3 años y medio lo que estuvo haciendo es ponerlos a punto, aunque ellos no sabían, aunque ellos no entendieron muchas de las cosas. Es más, se fue Jesús, ascendió Jesús, ¿y qué es lo que hicieron? Cada uno se fue a su casa. Y cada uno se fue a hacer lo que dice Pedro en una conversación, ¿qué hacemos? Y vámonos a pescar, si es lo único que sabemos hacer. Es lo que hacemos. Se fue el que los mandaba, se fue el que les encaminaba, se fue el que los ordenaba y no sabían qué hacer. Jesús tuvo que pasar 40 días más con ellos para aclararle las cosas o decirle, mira, esto ustedes lo pasaron por esto lo pasaron por esto. ¿Recuerdan cuando yo les conté esto? ¿Recuerdan cuando yo les dije esto? Jesús pasó 3 años y medio poniéndolos a punto. No sé cuánto lleva usted y yo llevamos porque cuando Jesús poniéndonos a punto. ¿Cuánto? Porque lo que está haciendo Dios con nosotros es ponernos a punto. ¿Pero a punto para qué? A punto caramelo. ¿A punto para qué? Para que usted y yo podamos desarrollar el llamado, el oficio, la capacidad y podamos, mi hermano, cumplir con ese diseño eterno que tenemos en Dios. Cumplir con el diseño eterno que tenemos en Dios. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras idas y vueltas, a pesar de nuestras traiciones, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de todas nuestras cosas, lo que está haciendo Dios es ponernos a punto.
Y lo que hace Dios a través de la palabra, de la enseñanza, del discipulado, ¿qué es lo que es? Ponernos a punto. Ponernos a punto. Y muchas veces estamos, ¿cuántos han oído un motor fuera de punto? ¿Has escuchado un motor fuera de punto? No sé si, y cuando está parejito, ¿vio? Pero cuando está fuera de punto, que a los tirones, que a las explosiones, ¿y cuántas veces caminamos fuera de punto? ¿Por qué? Y porque no estamos o nos salimos de las manos de Dios, nos hemos corrido, nos hemos salido de esa formación en la cual Dios está haciendo, que a pesar de que ya somos un modelito, ya 71, imagínense, 51 años andando, y Dios todavía nos está poniendo a punto, todavía servimos. Dígale que está al lado suyo atrás, todavía servís, aunque sea un modelito ya bastante caminado. Bastante andado está. Y a nosotros no puede ser como las agencias, veo que le bajan los kilómetros, ¿veo? Le bajan los kilómetros como para decir, no, este tiene 2005, 200.000 kilómetros. 200.000 kilómetros en un año 2005, imposible. Pero bueno, mi hermano, Dios está poniéndonos a punto. Y aunque usted y yo no lo veamos de esa manera, todo lo que nos pasa tiene que ver con que Él quiso. Todo. Él lo quiso. Él lo quiso así. Para muchos, para la esposa de Pedro, cuando le dijo, mira, ya no voy a pescar más, me voy a ir con mi nuevo amigo Jesús. Me voy a ir con Jesús. Imagínense. ¿Qué le habrá dicho la esposa de Pedro? ¿Qué está fumando? ¿Cuántos vinieron y le contaron a sus familias? Imagínense, Pedro deja toda una empresa familiar y le dice, ya no pescamos más, vamos a guardar las redes, vamos a guardar los barcos o las vamos a alquilar porque nos vamos a dedicar a otra cosa. Nos vamos a dedicar a otra cosa. Para el sistema, para el común denominador, para los allegados o para los cercanos, era una locura. Porque muchas veces lo que usted y yo queremos hacer en pos de lo que nosotros sentimos que es un llamado, el propósito, es una locura. ¿Es una locura o no es una locura? Y nos lo muestran y nos lo demuestran con diferentes cosas. Es una locura. Pero nosotros, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo que Él quiere, lo que Él quiso. Dios nos está poniendo a punto. Ahora usted y yo podemos pensar y decir, bueno, ya estoy para desarrollar lo que tengo que desarrollar. Pedro creía que ya estaba listo. Pero antes de la cruz cometió un error garrafal, el hecho de querer con su fuerza, con su capacidad, y le cortó la oreja al centurión. Pero él creía que estaba a punto. Pero él creía que ya estaba listo. Cuando Jesús le contó lo que iba a acontecer, no, que no acontezca esto contigo. Vámonos, escondámonos. Fue presa realmente del enemigo. Y el enemigo lo tomó. El enemigo habló por él. El enemigo se poseyó de él. Que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea que podemos estar en las manos de Dios, Dios poniéndonos a punto, y poder cometer diferentes errores y circunstancias que tienen que ver con una falta realmente de disposición en cuanto a dejarnos en las manos del Señor. Porque Él está haciendo lo que Él quiere. Ahora, lo que Él quiere es lo que yo quiero. ¿Cuántos están en esa pelea?
Muchas veces estamos sin saberlo. Y muchas veces nos encontramos peleando con la voluntad de Dios, porque Dios quiere una cosa y yo quiero otra. Porque yo creo, veo, entiendo una cosa y Dios dice otra. Yo no conozco ninguno que le haya ganado a Dios o le haya torcido la mano a Dios. En esa puesta a punto que estamos, mi hermano, yo quiero decirle que Dios a usted y a mí nos va a dejar bien serenito para que podamos desarrollar y cumplir el propósito y el diseño para lo cual nacimos. Porque más allá de las ideas suyas y mías, más allá de eso, más allá de querer otras cosas. Yo le decía recién, yo cuando era chico quería ser bombero, tenía 6, 7 años. Después cuando ya fui más grande también quería ser futbolista. Después cuando hice el servicio militar, quería ser granadero. No, esa es mentira. No me daba la altura, pero bueno. Pero entendí cuando tenía 13 años de edad, que me tuve que entregar al Señor, cuando tenía 12 años de edad, que comencé a servir a Dios, entendí para qué Dios me había llamado. Y ahí entendí que más allá de lo que yo quiero, lo que se va a cumplir en mi vida es lo que Él quiere. Y si usted y yo no entendemos eso, vamos a tener una lucha constante. Porque las herramientas que Dios va a utilizar para llevarnos al quiso de Él van a ser todas las circunstancias que muchas veces nos rodea y nos encontramos. Por eso es necesario que usted y yo podamos estar amalgamados con la voluntad de Dios. Lo que Él quiere de mí. Lo que Él quiere de mi esposo, de mi esposa. Lo que Él quiere de mis hijos. Lo que Él quiere de nosotros. Porque de eso, mi hermano, de eso es lo que Dios se va a tomar para llevarnos al cumplimiento del desarrollo de nuestro llamado. Y es donde todo está provisto. Donde todo está provisto. Porque Dios al que llama, capacita. Dios al que llama, al que aparta, le da todo lo necesario para desarrollar la tarea para la cual llamó. Por eso usted y yo tenemos que amalgamar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Mi hermano, en el llamado hay cosas que no están previstas por nosotros, pero sí por Dios. Muchas. En el llamado que usted y yo tenemos hay cosas que no están previstas por nosotros, pero sí por Dios. Jesús le dice, y tenemos miles de ejemplos, Jesús le dice, pasemos al otro lado. Recuerda la historia a los discípulos. Después de estar ahí en la orilla del mar, predicándose, subiéndose una barca, predicando de ahí hacia la orilla, hablándoles de fe, enseñándoles, pero Él se sube a una barca y le dice, pasemos al otro lado. ¿Usted piensa que Jesús no sabía la tempestad que se iba a levantar? ¿Cuántos dicen que sí sabía? ¿Cuántos dicen que no sabía? Yo creo que sí. Yo creo que Él sí sabía. Ahora, los discípulos no sabían. Ellos no sabían que a la mitad de camino se iba a levantar una tempestad, el viento se iba a poner ensordecedor, las olas iban a poner realmente indomables. Pero Jesús sí. ¿Pero cuál era el problema? Él tenía un destino. Ahora, lo que yo no sé en cuanto al llamado o en cuanto a los imprevistos que pueden realmente suceder en nuestras vidas,
no tienen que ver, mi hermano, no pueden ser, mejor dicho, no pueden ser argumentos para no desarrollar o para no cumplir con el propósito, el llamado de Dios. Porque un imprevisto, ¿cuál puede ser? Una tormenta, una prueba, una dificultad, una enfermedad. Un imprevisto puede ser alguien en el cual, a mi parecer, no debería ser así. Porque muchos imprevistos se levantan y muchas veces nosotros lo vemos, lo pensamos, o inmediatamente son argumentos que utilizamos, que usamos para frenar, para desviarnos o para volvernos. En medio de la tormenta, lógicamente, ¿cuál era la decisión? ¿Seguimos, avanzamos, estará peor adelante? ¿Nos quedamos, rápidamente nos volvemos? Porque están los interrogantes. En medio de la tormenta, yo le puedo asegurar que aquellos que estaban acostumbrados realmente a pasar tormentas o a estar en momentos bravos en el mar, en el agua, les deben empezar, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos? ¿Cómo estará más adelante? ¿Seguimos, no seguimos, nos quedamos? Pero dice que se atemorizaron de tal manera porque no era normal lo que estaban viendo, que lo despertaron a Jesús y se indignaron con Jesús. No tienes cuidado que perecemos. La barca se estaba llenando de agua. Ya no alcanzaban las ollas para sacar el agua. No tienes cuidado que perecemos. No tienes cuidado. Y Jesús, cuando se despierta malhumorado, porque ¿a quién le gusta que lo despierten? ¿Para qué me despiertan? Todo el día hablando de fe. Todo el día hablando. ¿Por qué me despiertan? Hombres de poca fe. Y dice que enmudeció el viento, aquietó el agua, y dice que lo miraban atónitos, diciendo, ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? Servir a alguien que no conozco, y es un problema. Es un problema. Porque no solamente que no conozco el poder, tampoco conozco las demandas. No conozco la grandeza de quien me llamó, pero tampoco conozco las responsabilidades. Y necesitamos, mi hermano, como iglesia, necesitamos conocer a Dios. Y entender que lo que pasa y lo que nos está pasando es porque Él quiere. Porque Él quiere. Porque en ese quiso me está poniendo a punto. En ese quiso de Dios, en esa tribulación, en ese problema, en esa dificultad, lo que está haciendo es moviendo despacito, mi hermano, el tornillito porque no se puede pasar. Moviendo despacito para ponerme a punto. Me acuerdo hace años, mi hermano, el más grande, siempre le ha gustado la mecánica. Y vio que para poner a punto, una de las formas para poner a punto el motor, hay que ver la altura del pistón, y cuando llega arriba, que cuando la biela esté abajo, la vela. Me acuerdo que me hacía poner ahí el destornillador, y cuando se pasaba, y otra vez había que pasarse para dar vuelta todo, y había que hacer fuerza. Y cuando llegaba a punto, yo le decía, ¿ya está arriba? Y creo que sí. ¿Cómo? Creo que sí. ¿Está arriba o no está arriba? Y yo creía que sí. Y a lo mejor faltaba un poquito, porque ese a lo mejor creer, a lo mejor o le falta o se pasó. Entonces, o no va a estar a punto, o sí. Pero es muy fino. Las circunstancias son muy finas. Dios está trabajando en nosotros en lo fino. Dios en tu vida está trabajando en lo fino. Y como se dice, veo que las terminaciones son lo que más cuesta. Porque Dios está terminando nuestras vidas. Mi hermano, Dios está apresurado en muchas cosas.
Y con su iglesia Dios está trabajando en lo fino en nuestra vida, en lo fino en nuestras circunstancias, en lo fino en muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo eligió a pesar de, porque Él quiso. Porque a lo mejor usted quería ser bombero, pero Dios dice, no, vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. No, porque vas a hacer esto. A lo mejor para el común denominador, imposible que vos seas eso. Pero lo importante es que Él quiso. Él quiso. Y a lo mejor usted está viendo el que está al lado, el que está enfrente, el que está adelante, el que está atrás. Imposible, Dios, imposible. Pero el problema no es suyo, mío, es Dios quiso. Dios así lo quiso. Porque a lo mejor usted prefería un pastor con pelo largo hasta la cintura. Y bueno, pero Dios quiso otro. A uno con pelo bien cortito. Porque Dios lo quiso. Porque no se trata de lo que usted quiere. Se trata de lo que Dios quiere. No se trata de lo que yo quiero, porque a lo mejor yo quería otras ovejitas. Pero no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que Él quiere. ¿Y usted piensa que el trato solamente es para usted? No, el trato también es conmigo. El trato también es con cada uno de nosotros. Porque así como usted está siendo puesto a punto, yo también estoy siendo, mi hermano se me está poniendo a punto. Y así como Dios trabaja con usted, Dios trabaja conmigo en formas distintas, en formas diferentes. Así como Dios me usa para ponerlo a punto usted a mí, también Dios usa circunstancias y también Dios usa cosas para ponerme a punto a mí. Estamos, mi hermano, en un tiempo en la historia de Dios en el cual necesitamos oír a Dios. ¿Cuántos conocen la historia en 1 Samuel, capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel? Para ir rápido, para parafrasear un poquito, todos conocemos la historia. ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? Samuel, un muchacho en el cual Ana, su mamá, lo dedicó al Señor porque ella no podía realmente tener, era estéril. Y lloraba, pero en el momento cuando suplicaba, ella le rogaba desde las entrañas. Y ella, si me dieres hijo, yo te lo voy a dedicar para ti. Dios escuchó su clamor, le dio un hijo, y ella en el tiempo que lo destetó, lo entregó ahí a la iglesia, en las manos de Elí, para que él lo cuidara. Y dice que Samuel crecía en la iglesia, en las cosas de Dios. Lo llamativo, lo importante, los detalles. Dice que Samuel dormía al lado del arca. Y una noche, mientras él dormía, una voz le dice, Samuel. ¿Cuántos han escuchado una voz de noche? Deciré. Bueno. ¿O no? Yo que hay el voz de Dios. Y escuchó Samuel. Más dulce tiene que haber sido. Y dice que él se paró rápidamente y fue apresurado a donde estaba Elí y le dice, heme aquí, ¿qué quieres? Aquí estoy. Elí lo miraba, más allá que estaba medio ya ciego, pero Elí lo miraba diciendo, este muchacho, no, yo no te he llamado, vete a acostar de vuelta. Y se durmió nuevamente y la voz de vuelta dijo, Samuel. Y nuevamente rápido, sí, Samuel, rápidamente fue a Elí. ¿Qué quieres? Aquí estoy. Mande, diría el chileno. Mande. Y dice que Elí le dijo, yo no te llamé, anda a acostarte de vuelta. Y vino la tercera vez cuando sintió la voz que dijo Samuel. Se presentó delante de Elí y Elí le dice, acá algo está pasando. Algo está pasando. Y le dijo, vete a acostar y cuando sientas nuevamente la voz, dile, heme aquí, tu siervo, oye. ¿Sabe que podemos hablar horas? Pero lo que Dios está haciendo, mi hermano, en este tiempo,
Es Dios está afinando y trabajando tan fino, porque Dios está usando los oficios ministeriales para enseñar a su iglesia a oír a Dios. A oír a Dios. Dice que Samuel estaba en el ocaso ya de su vida, de su llamado, porque sus ojos se apagaban, más allá de las equivocaciones, más allá de muchas cosas. Pero dice que su lámpara todavía, usted lea 1 Samuel capítulo 3, su lámpara todavía estaba encendida, a pesar de no estar 100%, a lo mejor en el servicio o haciendo la tarea que debería haber hecho con sus hijos, porque no amonestaba a sus hijos. Pero dice que cuando realmente escuchó y sintió que algo estaba pasando, pudo guiar a Samuel de tal forma y enseñarle a oír a Dios. Y cuando Samuel al otro día realmente se encuentra a Elí le dice: dime todo lo que Dios te dijo. Y Samuel lo esquivaba, no quería encontrarse con Elí, porque todo lo que Dios le había dicho tenía que ver con Elí. Y Elí sabía y le dijo: dime todo lo que Dios te dijo. Sus ojos se apagaban, así como su oficio, su ministerio, el ocaso de su ministerio, pero no dejó realmente de cumplir con el primer, podríamos decir, mandato de enseñar a oír a Dios. Mi hermano, en nuestras vidas podemos estar pasando diferentes circunstancias, pero no deje de oír a Dios. No deje de oír a Dios. Y si hay algo que siempre digo, y si fallas, tenemos todos fallas. Todos tenemos fallas. Diferencias, maneras de pensar, de hacer. Maneras de hacer. Sobre una misma cosa le puedo asegurar que vamos a encontrar 10 formas de hacerla. Ahora no se trata de la forma, se trata de poder amalgamar las capacidades y de poder cumplir una función. Porque yo le puedo asegurar que muchas de las circunstancias o de las dificultades tienen que ver con la diversidad en el cual de pensamiento, de carácter, de forma, de criterio. Y muchas veces por no unificar y por no entender que somos distintos, chocamos. Porque nuestra forma es la mejor. Mi forma es la mejor. Yo siempre digo algo: su verdad, mi verdad, su verdad. Todos tenemos verdades. Ahora, ¿cuál es la verdad? Más allá que la verdad es Cristo. La verdad absoluta es la suma de las verdades. Porque yo debo de tomar de su verdad, yo debo de tomar de tu verdad, yo debo de tomar de las verdades para tener una verdad. Ahora, yo no puedo pretender, usted no puede pretender, no podemos pretender que mi verdad se lleve a cabo. Imposible. Por eso necesitamos oír a Dios y que nos enseñen a oír a Dios. Un liderazgo que te enseña a oír a Dios. Y vuelvo a repetir y decir, si hay algo, mi hermano, que siempre me preocupó, me preocupa y me va a preocupar, es en poder, mi hermano, tener una congregación en la cual sepa oír a Dios. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo.
A pesar de la falencia, de las dificultades, de las diferentes formas y criterios, lo principal es que nadie podrá decir: a mí no me enseñaron, no me dijeron, no me contaron, no me abrieron la escritura, no se me reveló. Imposible, imposible. Después, ¿qué usted hace con la verdad? Es otra cosa. Con la verdad de la palabra es otro tema. Pero necesitamos oír a Dios. Necesitamos oír a Dios. Y usted y yo necesitamos oírlo al Señor. Porque imperfección, mi hermano, vamos a encontrar en nosotros mismos y en todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora, la imperfección no es motivo para no ser fiel. No es motivo. Porque su imperfección o mi imperfección, yo no puedo ir como un argumento a Dios, decirle: no, yo no pude hacer aquello, yo no te serví porque me faltaba esto. Mi imperfección no es motivo para no ser fiel. Yo debo de ser fiel, porque en la fidelidad que yo tenga con Dios, Dios me va a perfeccionar. Dios va a perfeccionar mi vida, Dios va a perfeccionar tu vida. En la fidelidad. En la fidelidad con Dios, en la fidelidad con la iglesia, en la fidelidad en la cual Dios me ha puesto. Porque todo lo demás es argumento. Todo lo demás son excusas. Todo lo demás son criterios humanos, de pensamientos en el cual yo creo que deberían ser las cosas distintas. Dios dice: pero yo lo quiero hacer así, porque Él quiso. Así como usted está siendo puesto a punto, todos estamos, mi hermano, siendo trabajados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo estamos siendo trabajados con Dios. Mi hermano, lo que usted y yo estamos recibiendo a diario es una dirección hacia la voz de Dios. Es una dirección hacia la voz de Dios. Para poder identificar lo que Dios está diciendo. Para poder, mi hermano, identificar y conocer la voz de Dios ante todas las voces. Porque dice la palabra de Dios, Pablo a Timoteo le decía: vendrá tiempo entre que habrá comezón de oír, se amontonarán la gente, escuchando, tratando de escuchar, buscando una palabra. Y muchos dirán o querrán tener, pero no todo es de Dios. No todo es de Dios. No todo es de Dios. Por eso usted podrá decir y podrá realmente filtrar y discernir para su vida, para los suyos: no, esto no es de Dios. Acá hay mucha farándula, esto no es de Dios. Acá hay mucho esto, pero esto no es de Dios. Esto es de Dios. Y a lo mejor lo que es de Dios no cumple los estándares que usted buscaba o que usted pensaba. A Jesús mismo se lo dijeron cuando Jesús predicaba en su tierra: pero si este es José, el hijo de José, pero si este es el niñito que corría por acá y ahora me viene a enseñar, ahora viene y se para con esa autoridad. Y no creyeron y no pudieron recibir muchos milagros. Pero necesitamos discernir, entender. Y cuando usted aprendió a oír a Dios, a reconocer la voz de Dios, le pueden gritar en el oído y usted sabrá quién es Dios, qué es de Dios y qué no es de Dios. Qué no es de Dios. ¿Sabe cuántos se paran hablando en lengua? Y esas lenguas no son de Dios. Para nada. Porque hablar en lengua no dice nada. No dice nada. Más allá que no dicen nada tampoco. Pero no es señal de tener a Dios. La señal de tener a Dios es que mis dichos y mis actos sean congruentes a lo que yo creo, a pesar de mis fallas. Y entender que estoy siendo tratado, entender que estoy siendo
trabajado por Dios. Y que Dios tomó algo, una piedra en bruto que no tenía forma, que era imposible, pero Dios me está tratando. Dios va a sacar de mí, va a sacar de tu vida lo mejor y vas a cumplir el propósito, el llamado por el cual te escogió. Porque no es por lo que es usted hoy, es por lo que Dios ya formó antes de todas las cosas. Lo que Jesús estaba haciendo solamente era cumplir un itinerario de la historia, del llamado. Era ir cumpliendo, oyéndolo a Dios, viéndolo a Dios y haciendo lo que tenía que hacer. Y poniendo en marcha a quien tenía que poner en marcha. A un Pedro, un pescador, a un Simón, a un Jacobo, a un Mateo, a un Lucas, a un Marcos. Encenderlos en el momento que los debía encender. Para el común denominador, una locura. Pero para Jesús eran los que iban a revolucionar, como dice la palabra, aquellos que trastornan el mundo entero, están hoy aquí. Nadie podía entender lo que estaba pasando. Lo importante es que usted lo entienda. Si usted no lo entiende, y va a haber un problema. Usted lo tiene que entender. Porque el llamado empieza con usted. Usted debe de pensar, creer y saber que Dios es quien lo está llamando. No es un hombre, es Dios. Es Dios. Y cuando usted entienda que es Dios, no va a poder argumentar. No sé hablar como Jeremías, como Moisés, pero si soy tartamudo. Tantos hombres, soy pequeño, soy un joven, soy un niño. Tantos argumentos. Y Dios dice, para lo que te llamé, para lo que te escogí, lo vas a desarrollar. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Y solamente piense como Dios piensa.